Hola, espero estén bien. Vamos a ver la técnica de Ullmann-Allman para estandarizar el operador. Vamos a iniciar de nuevo acá, desde el principio, para que la vean. Bien. ¿Para qué sirve la técnica de Ullmann-Allman? Pues obviamente para estandarizar el operador, pero con medidas continuas. En este caso, los doctores cuyo objetivo tienen es identificar las características iniciales del biotipo gingival y del ancho de la encía queratinizada de los pacientes que inician tratamiento. Entonces los doctores tomaron unas medidas, 5 medidas iniciales sobre estos pacientes, y a la semana tomaron otras las 5 medidas sobre los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que espera? Pues ver si el doctor está midiendo bien o no, o si está estandarizado con esas medidas. Para eso se utiliza la técnica de Ullmann-Allman, porque si tienen variables cualitativas, entonces no pueden usar Ullmann-Allman, toca usar capa de Cohen o capa de Fleiss. Capa de Cohen si van a comparar 2 o un solo operador, y capa de Fleiss si van a comparar más de 2 operadores. Bien, entonces, ¿cómo se aplica la técnica de Ullmann-Allman y cómo se analiza? Primero, miremos cómo se aplica. Primero deben tener instalado Real Statistics en su computadora, que es un software libre, y la versión de R en Excel. Le dan control M, le dan miscelánea de funciones, y aquí le dan pruebas de homogeneidad. Entonces le dan la técnica de Ullmann-Allman, señalan las dos medidas inicial y final, por ejemplo, y ok, perfecto. Ahora sí, miremos aquí los resultados. Entonces fue hecha al 95% de confianza. Estos son los extremos del intervalo, este es el promedio. Las diferencias entre las medidas fueron 3 básicamente, son las que están acá. 3 medidas, perdón, ahí son estas 3 medidas. Encontré 3 diferencias, las de los ceros, que están en el mismo punto, y estas otras 2 medidas que encontró. Entonces, como ninguna de las diferencias está por fuera del intervalo de confianza del 95%, estos son los extremos del intervalo. Entonces significa que el operador está midiendo bien. Adicional, existe algo que se llama el error sistemático y no lo tiene el operador. ¿Cuándo hay un error sistemático? Cuando las diferencias dan por encima o todas dan por debajo. Porque ¿qué pasaría ahí? Significaría pues que el operador o se está copiando de las medidas iniciales o está intentando pues fusilar la información, como se dice vulgarmente. Bien, acá pues nosotros tenemos el promedio de las diferencias, que es 0.05, y el límite mínimo y máximo, menos 0.23 y 0.13 milímetros, y ahí están los medidas. Igual se hizo para las demás medidas. Entonces observes que el gráfico de Ullmann-Allman para el diente 31 a 3 milímetros, todos sus puntos están dentro del intervalo de confianza del 25%, y el operador no presenta error sistemático. A 6 milímetros el diente 31 también están todas sus diferencias dentro del intervalo de confianza y no hay error sistemático, porque tiene medidas diferencias por encima y por debajo. El diente 41 a 3 milímetros también tiene sus diferencias dentro del 25% de confianza y no existe error sistemático. Y a 6 milímetros el diente 41 también está, no existe error diferencial, las diferencias están dentro del 95% de confianza y no hay error sistemático. Bien, eso significa que el operador está midiendo perfectamente. Ahora calculemos el tamaño de la muestra. Entonces, como tenemos medidas iniciales y finales, podemos calcular el error de medición del operador mediante la distancia de Cohen o el efecto del error y calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo se hace eso? Le damos control M nuevamente, entramos a miscelánea de funciones, aquí dice pruebas T y no paramétricas equivalentes. Entonces vamos a trabajarlo como si fuera una muestra paramétrica. ¿Por qué paramétrica? Porque tiene 5 datos, y a partir de 5 datos los datos empiezan a tener comportamiento de distribución normal, que es lo que dice la distribución T. Hacemos una T pareada, señalamos la primera muestra, perfecto, señalamos su respectiva segunda muestra y ok, perfecto. Miremos los resultados y acá nos aparecen los resultados. Entonces me dice que la distancia de Cohen para este caso fue de 0.52, que efectivamente, como lo bien ven acá, se define como el valor absoluto de la diferencia entre el promedio de la medida inicial y la final,
menos la hipotética que se espera que sea 0 sobre la desviación estándar mancomunada, que es 0.9, bien, dio 0.52 la distancia de Cohen. Y con base en ella podemos calcular el tamaño de la muestra. Bien, acá este 0.52 significa que tiene el 52% de la desviación, o sea que tiene un error del 5%, perfecto, es una buena muestra. Igual se hizo para cada una de las demás mediciones para ver cuál era el de mayor error. Entonces este dio 0.52 de distancia de Cohen, este dio una distancia de Cohen de 0.49, este de 0.7, este de 0.07. Tomamos la mayor y vamos a minimizar esa distancia de Cohen. Esa corresponde a quién, aquí le dice el cálculo, 70 por 100.7 por la desviación estándar me dice que tengo un error del 2%, pero vamos a minimizar más. Entonces, para eso, para calcular el tamaño de la muestra, esta es la fórmula. Tenemos confianza, potencia, confianza 95%, cuyo valor en la T con 4 grados de libertad corresponde a 2.77. Potencia 90%, cuyo valor en la T corresponde a 2.13. Distancia de Cohen fue 0.7, pero ya vamos a ver que la minimicé a 0.3. Y la desviación estándar fue 0.02. Bien. Entonces esta distancia de Cohen, al haberla minimizado a 0.7, correspondió a dividir 23 veces la distancia de Cohen. O sea, lo minimizamos bastante. Eso correspondió a tener un error del 0.9%, porque esto me quedaría que la distancia de Cohen nueva por la desviación estándar me da un 0.008. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto de porcentaje de error tengo yo? Tengo un error del 0.9%, del 0.1%. Buenísimo. Bien. Entonces, esta es la fórmula. ¿Y ahora cómo se calcularía? Entonces sería acá. Aquí están todos los cálculos. Entonces sería confianza del 95%, 2.17, más potencia del 90%, que es 2.13, por la desviación estándar al cuadrado sobre la distancia de Cohen al cuadrado, y eso me da que el tamaño de la muestra es mínimo 20. Si aumenta la muestra, pues va a minimizar el error, y entre menos error tenga, pues mejor resultados obtendrá. Y entonces me da un error de 0.9% o una distancia de Cohen de 0.03 unidades, 0.03 milímetros. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro la técnica Blanc-Allman para la medición del error.